Buenas noches, queridos hermanos, que Dios pueda bendecirles. Estamos contentos ya de estar en nuestra tercera noche y me alegra ver a la iglesia, parece que cada día más llena, así que esto es bueno. Yo espero que estemos aprendiendo a ver a Dios desde otra perspectiva. Frente a la grandeza de Dios, el ser humano, ¿cómo es? Pequeño. Si usted no se siente pequeño durante esta semana, perdí mi tiempo yo. Si usted sigue creyéndose grande, si usted sigue creyéndose importante, si usted sigue creyéndose santo, ojo, porque grande solo Dios. Y por eso esta semana el título de la temática es ¿cuán grande es Dios? Esta noche el tema trae como título Grande en fidelidad. Y les invito a que inclinemos el rostro y hablemos con nuestro Dios. Poderoso Dios, en esta hermosa noche nos reunimos, Señor, para adorarte, porque queremos conocerte más. Queremos contemplarte en la hermosura de tu santidad. Revélate a nosotros, Señor. Permite que cada uno de los hermanos que están aquí reunidos esta noche pueda irse hoy a casa con una apreciación diferente de quién es el Dios al cual ellos sirven. Bendícenos, Señor, al estudiar tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La mitología griega está llena de fábulas que hablan muy mal del carácter de sus dioses. Una de esas fábulas es la de una diosa llamada Afrodita. Se dice de Afrodita que era la diosa más hermosa del Olimpo. Pero Afrodita tenía un marido que se llamaba Vulcano. Y a diferencia de Afrodita, Vulcano era el dios más feo. Así que Afrodita conoció a otro dios de nombre Ares, que era el dios de la guerra, y con Ares, Afrodita le fue infiel a su esposo Vulcano. Obviamente, estos no eran dioses verdaderos, sino imaginaciones de mentes corrompidas a las que servía como una excusa para la corrupción moral. A fin de cuentas, si Dios es infiel, ¿qué se esperaría de los que adoran a ese Dios? Ahora, lo que mi mente no es capaz de imaginar ni por un segundo es que el Dios del cual me habla la Biblia sea infiel. Que no cumpla su pacto, que no honre sus promesas, o todavía más, un Dios que defraude, un Dios que mienta o un Dios que engañe. El Dios que la Biblia me presenta es un Dios fiel. Y yo lo creo porque la Biblia lo dice y porque yo veo manifestaciones de la fidelidad de Dios cada día. ¿O Dios no es fiel en la vida de ustedes, queridos hermanos? Servimos a un Dios fiel. Y esta noche vamos a dedicar un poco de tiempo a explorar cuán grande es Dios en fidelidad. El término hebreo para fidelidad es emuná, que significa ser constante o mantenerse firme. La fidelidad de Dios nos indica que Dios es digno de confianza, porque cuando Dios promete algo, lo cumple. Sobre la fidelidad de Dios descansa toda nuestra esperanza para el futuro. Vean ustedes que la vida cristiana funciona con fe en lo que sucederá adelante. Nosotros creemos que un día vamos a morir como todos los seres humanos, pero que la muerte no es el final. ¿Qué creemos los adventistas? Que un día vamos a resucitar. ¿Y por qué yo vivo con esa confianza tan ciega en ese Dios? Porque yo sé que Dios cumple sus promesas.
Dios ha prometido, Jesús ha prometido que va a volver por segunda vez. Y los adventistas vivimos y anunciamos que Cristo viene pronto, porque Él lo ha prometido y lo cumplirá. El salmista alaba a Dios por su fidelidad. Vamos a nuestra Biblia, Salmos 92. El Salmo 92, el salmista expresa su alabanza a Dios por su fidelidad. ¿Ya llegaron al Salmo 92? Dice la Biblia: bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Queridos hermanos, todas las noches es una oportunidad para alabar a Dios por su fidelidad. Porque si usted llega vivo al ocaso, llega vivo a la puesta del sol, es porque Dios se ha mantenido fiel durante todo el día. Pablo le escribe a Timoteo, y Pablo le presenta a Timoteo una idea, y pareciera que Pablo dice que Dios nos va a tratar con reciprocidad. Leamos lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 13. Pablo presenta esta idea y yo quiero que prestemos suma atención a esto. Ayúdeme con su Biblia para que juntos leamos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 13. ¿Ya llegamos? Mira lo que dice Pablo: palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, ¿qué sucederá? Dice el versículo. También viviremos con Él. Si sufrimos, ¿qué pasará? Reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Pero vean lo que dice el versículo 13, qué hermoso. Si somos infieles, ¿qué pasa con Dios? Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Queridos hermanos, la relación con Dios es una relación recíproca, dice el apóstol Pablo. Si nosotros morimos con Él, viviremos con Él. Si nosotros sufrimos en este mundo, reinaremos con Cristo. Si le negamos, la advertencia es clara: Dios nos negará. Pero hay un detalle maravilloso, y es que si somos infieles, característica de nosotros los seres humanos, en esta característica Dios ya no es recíproco. Porque aunque yo sea infiel, Dios sigue siendo fiel. Y eso es algo maravilloso. La infidelidad de Dios es imposible, porque implicaría una contradicción de sí mismo y por lo tanto una negación de su naturaleza. Cuando buscamos un testimonio de la fidelidad de Dios, yo sé que si abriéramos tribuna aquí esta noche para que usted testificara de cuán fiel ha sido Dios en su vida, el tiempo que tenemos para estar juntos acá no nos alcanzaría. Porque Dios es fiel en la vida de todos nosotros y Dios es fiel en cada instante de nuestra vida. Pero cuando nosotros queremos un testimonio de la fidelidad de Dios, qué mejor que Dios mismo sea el que diga que Él es fiel. Cuando Moisés le preguntó al Señor: Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo: mira, Moisés, tú no me puedes ver, pero voy a pasar delante de ti. Y mientras pasaba, dice Éxodo 34:6, el Señor proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, dice la Biblia. Queridos hermanos, cuando Dios se describe a sí mismo, dice Dios de Él mismo que Él es grande en misericordia, grande en amor y fidelidad. Esta grandeza de Dios, esta fidelidad de Dios,
es precisamente lo que nos permite sobrevivir a nosotros. Hay otro texto hermoso en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Quizá este texto usted lo ha escuchado. Dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Y el profeta Jeremías termina con una exclamación. ¿Qué dice el profeta Jeremías? Grande es tu fidelidad. De manera, queridos hermanos, que Dios es tan grande en fidelidad, que a Dios no le interesa o no toma en cuenta nuestra infidelidad, porque en Mateo 5:45 Jesús señaló que Dios hace salir el sol ¿sobre quiénes? Sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Así que para alumbrarnos con el sol, Dios no anda preguntando si usted es fiel o no es fiel. Él es fiel y por eso el sol brilla todos los días. Para enviar la lluvia, Dios no anda preguntando si usted es justo o no. Él es fiel y por eso envía la lluvia. Y esa es la maravilla de servir al Dios al que usted y yo hemos elegido servir. ¿Cómo más se manifiesta la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios se manifiesta al perdonarnos nuestros pecados. Vaya conmigo a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. El apóstol Juan, consciente de que nosotros podemos pecar, miren lo que dice, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice su Biblia? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado es un acto de infidelidad a Dios. Pero dice la Biblia, si nosotros confesamos nuestra infidelidad, ¿qué hace Dios? En su fidelidad, Dios perdona nuestros pecados. Así que cuando yo voy delante de Dios para pedir perdón por mis pecados, ese perdón no me lo gano, ese perdón no lo merezco, ese perdón no es gracias a mí, es gracias a la fidelidad de Dios. Ahora, ¿usted peca o no peca? Todos somos pecadores. El texto bíblico solo establece una condición. Vea que la condición no es no pecar. ¿Cuál es la condición? Dice la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y nos ofrece perdón. Pero Dios también es fiel para protegernos de la tentación. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Abra su Biblia. Primera de Corintios 10, 13. Dice la Biblia, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. El texto bíblico establece que pruebas van a venir, pero estas pruebas están dentro del límite de lo que el ser humano puede soportar. Pero dice el texto, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Este versículo a mí siempre me ha encantado, porque tenemos un enemigo, estudiábamos el sábado, que anda queriendo devorarnos, que anda queriendo destruirnos y presenta tentaciones delante de nosotros. Pero esas tentaciones no tiene el control Satanás. Dios limita el poder de Satanás para tentar a sus hijos. Y la fidelidad de Dios en este aspecto se manifiesta, ¿de qué manera dice el versículo? Que Dios no nos dejará ser probados más allá de lo que nosotros podemos resistir.
O sea que en su fidelidad Dios me habilita a mí para que yo también sea fiel. Porque esa prueba que llega a mi vida, Dios ya se ha encargado que no sea superior de lo que yo puedo resistir. De tal manera que si yo caigo, si yo cedo a la tentación, ¿es responsabilidad de quién? Mía. Dios hizo su parte al limitar su tentación, al limitar la tentación. Y aquí hay algo interesante, porque este es un texto que habla a cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que la tentación, el límite es nuestra capacidad de resistir. Por lo tanto, la tentación suya no va a ser la tentación mía. La tentación mía no se va a comparar con la del hermano Evelio, porque todos nosotros tenemos diferentes límites de resistencia y la tentación vendrá en base a nuestro límite de resistencia, porque Dios es fiel y Dios no va a permitir que el diablo nos pisotee, que el diablo nos leñatee. Esa es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios también se cumple cuando el Señor hace una promesa. Deuteronomio capítulo 7 versículo 9, donde tuvimos la lectura bíblica, Moisés le recuerda al pueblo esto: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Moisés conocía la promesa que Dios le había hecho a Abraham hacía muchos años atrás. Y ahora Moisés habla con el pueblo y le dice: miren, hoy nosotros tenemos la oportunidad de ver realizada, de ver cumplida la promesa de Dios en nuestra vida. La promesa que Dios le hizo a Abraham, hoy la ha cumplido en nosotros. Y queridos hermanos, la Biblia está llena de promesas que Dios nos ha dejado. Y esas promesas de Dios las ha dejado para cumplirlas. Dios ha empeñado su palabra. Cuando nosotros oramos, debiéramos abrir nuestra Biblia y decirle al Señor: Señor, mira, tú aquí lo has prometido. Tú has prometido que yo no pasaría por esta situación. Tú has prometido darme fuerza para resistir. Tú has prometido acompañarme en medio del dolor. Debiéramos reclamarle a Dios sus promesas, porque Él se ha comprometido con nosotros. Dios no espera que nosotros vayamos a pedirle, a inventar. Más bien, cuando usted le pide a Dios que cumpla una promesa que Dios no ha hecho, eso tiene un nombre. Se llama presunción. Pero cuando yo le pido a Dios que cumpla lo que Él ha prometido, eso se llama fe. Y cuando reclamo las promesas de Dios con fe, entonces Dios en su fidelidad cumple sus promesas. Yo no sé cuál es su promesa favorita, pero yo tengo algunas que quiero compartir con ustedes. Isaías capítulo 43, versículo 2. Anote esas promesas, apréndaselas de memoria, hágalas suyas. Dice Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios no ha prometido ausencia de problemas. Dios no ha prometido ausencia de dificultades. Pero dice el Señor: cuando pases por las aguas, ¿qué cosa? Yo estaré contigo. Así que en medio de las dificultades que usted enfrenta, sean laborales, sean familiares, sean espirituales, sean financieras, de cualquier tipo de dificultad que usted esté enfrentando hoy, sepa que Dios ha prometido estar a su lado. No hay necesidad de que usted luche solo. No hay necesidad de que usted se abandone a la tristeza, a la soledad, porque Dios ha prometido su presencia. Isaías 41:10.
no temas. Y Dios repite su promesa nuevamente, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y esta promesa a mí me gusta, dice Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que si yo siento que nadie me ayuda, es porque yo no he reclamado la promesa de Dios, porque Dios ha prometido, siempre te ayudaré. Esa es una promesa que Dios nos ha hecho, una promesa que nosotros podemos reclamar con fe, una promesa que podemos exigirle a Dios que la cumpla, porque Dios no ha dejado sus promesas para adornar la Biblia. Dios ha dejado sus promesas para inspirar nuestro corazón a seguir adelante, a confiar en Él. Todos pecamos, pero Dios tiene una promesa para usted, si usted es pecador. Miqueas capítulo 7, versículo 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará, ¿dónde? A lo profundo del mar, todos nuestros pecados, con esos pecados que lo agobian, con esa culpa que le quita la paz. La promesa de Dios es perdonar esos pecados. Y dice Dios, cuando yo perdono, echo tus pecados a lo profundo del mar. Sin embargo, queridos hermanos, a veces permitimos que nuestro pasado sea un fantasma en nuestro presente. Nuestro pasado nos quita la paz, nos roba la felicidad. Y constantemente creemos que no merecemos ser bendecidos por Dios. Pero cuando con arrepentimiento vamos delante de nuestro Señor y le confesamos nuestros pecados y le pedimos perdón, ¿qué ha prometido Dios? Perdonarnos nuestros pecados. Así que si usted no se siente perdonado, esta noche es una buena noche para decirle al Señor: Señor, sáname de la culpa y ayúdame a experimentar la paz que solamente viene de ti. Todos pasamos necesidad en algún momento, a menos que usted tenga una fuente infinita de recursos. Pero hay una promesa para aquel que está atravesando una crisis en su vida. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque esta noche podemos haber aquí en la iglesia muchos pobres, pero estos pobres servimos a un Dios rico. Y dice la Biblia, el apóstol Pablo le dice a los filipenses: mi Dios suplirá todo lo que os falte. ¿Creen ustedes esta promesa, queridos hermanos? ¿Ha cumplido Dios esta promesa en sus vidas? Y la promesa que me inspira cada día, la promesa que me hace levantarme para encontrarme con mi Dios, la promesa que me hace decidir seguir adelante cada día. San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, aquí viene la promesa. ¿Qué va a hacer el Señor? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El anhelo de Dios es que nosotros podamos estar donde Él está. Y Él ha prometido volver a buscar a su pueblo. Esa es la promesa que nos une. Esa es la promesa que nos da identidad como adventistas. Creemos
en el pronto e inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y las promesas de Dios son verdaderas porque encuentran su base en la fidelidad de Dios. Así que Dios nos invita a creer en sus promesas. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud del mayordomo cristiano frente a la fidelidad de Dios? ¿Cómo puede un ser humano, comprendiendo cuán grande es la fidelidad de Dios, atreverse a ser infiel? ¿Cómo es posible que haya tanta ingratitud en el corazón para que frente a la fidelidad de Dios yo sea infiel? Primera de Corintios capítulo 4 versículo 2 dice: ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Dios espera de cada uno de nosotros como administradores de sus bienes a encontrarnos fieles. Jesús afirmó algo interesante. En Lucas capítulo 16, versículo 10, Jesús dijo: el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo poco es infiel, también en lo mucho es infiel. Dios espera que nosotros seamos fieles. Y nuestra fidelidad a Dios tiene que ver con salvación. Aunque usted no lo crea, Jesús lo dijo, no lo digo yo. Mateo 25, 21 dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El reino de los cielos es para aquellos discípulos de Cristo que practican la fidelidad. A veces ser fiel en lo poco pasa desapercibido, pero Dios tiene su mirada puesta sobre todo aquel hijo suyo que es fiel. Pero nosotros los seres humanos nos encontramos en una encrucijada, porque ¿cómo es posible que seres infieles como nosotros puedan ser fieles a Dios? ¿Han pensado ustedes? ¿Cómo es posible que logremos eso? Desde que el pecado entró a este mundo, nuestra naturaleza se corrompió tanto que lo natural en nosotros no es ser fieles. Lo natural en el ser humano es ser infiel. Así que si usted es infiel a Dios, únicamente está mostrando su naturaleza. Ser fiel a Dios es lo que ya es hablar de otros niveles. Ser fiel a Dios es marcar la diferencia. ¿Cómo podemos lograr ser fieles a Dios? En el Deseado de todas las gentes, página 621, aparece esta cita. Escuche bien. Cuando conozcamos a Dios, ¿cuál es la palabra clave? Conocer. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odioso. Me gusta esta cita. Dice: cuando conozcamos a Dios, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Pensemos. Si usted no es obediente, ¿qué es lo que pasa con usted? No conoce a Dios. Esa es la medida. Si usted es desobediente, solo hay una razón. Usted no conoce a Dios como dice la cita, que nosotros tenemos el privilegio de conocerle. Usted y yo, esta semana, estamos disfrutando del privilegio de ahondarnos en el conocimiento de Dios. Pero, así que después de esta semana,
Usted no tiene excusa ya para ser un cristiano infiel. Porque el conocimiento de Dios nos lleva a la obediencia. Jesús nos dio la clave. En Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La conexión con Cristo es la clave para la obediencia. La conexión con Cristo es la clave para la fidelidad. Y queridos hermanos, servimos a un Dios fiel. Y ese Dios fiel demanda de nosotros que seamos fieles en la administración de nuestro tiempo, en la administración de nuestros talentos, en la administración de nuestros recursos, en el conocimiento de nuestras creencias, en nuestro trabajo, con todo lo que tenemos, aún en lo más pequeño. Dios nos desafía a ser fieles. Debemos ser fieles a Dios, aún cuando las condiciones no son las mejores. Anoche les hablaba de un ejemplo, José en Egipto. Hoy les menciono otro ejemplo, Daniel en Babilonia. Daniel era un hombre fiel a Dios, pero un día las cosas se complicaron porque el rey emitió un edicto en el cual se le prohibía a Daniel orar. Pero Daniel abrió las ventanas de su casa para mostrar que su lealtad era a su Dios. Eso se llama fidelidad. Enfrentar cualquier tipo de consecuencias por ser fieles a Dios. Usted tendrá desafíos en el trabajo, sí, pero usted va a decidir si cuando la cosa se complica en el trabajo, usted negocia su fidelidad a Dios por conservar un trabajo. Usted va a tener desafíos en el estudio, claro que sí, porque el mundo va a hacer todo lo posible para llevarnos la contraria, pero de usted depende si usted negocia su fidelidad por sus estudios. Usted va a tener dificultades para ser fiel a Dios en su familia, en su propio hogar, pero de usted depende si negocia su fidelidad a Dios por tal de hacer felices a los que viven con usted. Dios espera fidelidad de cada uno de nosotros. Amén. Dispongámonos, queridos hermanos, a ser fieles a Dios. Dios está dispuesto a ayudarnos si nos mantenemos conectados con Él a través de la oración, a través del estudio de la Biblia. Dios nos permitirá, nos dará el privilegio de vivir en obediencia, en total fidelidad. Que Dios nos bendiga en esta noche y nos ayude a experimentar cada día su fidelidad y a responderle con la misma fidelidad de parte de Dios. Que Dios nos bendiga.